Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son las fases del ciclo de inversiones. ¿Logran ver ustedes la diapositiva? ¿Me confirman? Dice fases del ciclo de inversiones. Jóvenes, ¿logran verlo? Sí, magíster. Muy bien. Ya, a ver, entonces, vamos a verlo ya esto a grandes rasgos también, porque ya lo hemos visto, solamente vamos a hacer algunas aclaraciones, algunas anotaciones principales, ¿no? Y algunas características del ciclo de inversiones, ¿no? Hemos venido diciendo de que el ciclo de inversiones está compuesto por 4. O sea, significa que las inversiones, tanto los proyectos como las IUAR, tienen que pasar por 4 ciclos. El primero, que es la programación multianual de inversiones, que está a cargo de la OPMI, ¿no? Que en esta fase se realiza lo que es la programación y priorización de las inversiones orientadas al cierre de brecha, ¿no? Segundo, que tenemos la formulación y evaluación, ¿no? Que está a cargo de la unidad formuladora, que lo que se realiza, se formula inversiones para alcanzar los objetivos y metas establecidos en el programa multianual de inversiones. O sea, por eso nos dice, es un ciclo. Si no pasamos uno, no cumplimos con un ciclo, no podemos pasar al siguiente ciclo, ¿no? Luego tenemos lo que es el ciclo de la ejecución, en este caso la fase de ejecución, que está a cargo del responsable de la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Aquí decíamos que se hace 2 acciones principales, que es la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, ¿no? Y posterior su ejecución, ¿no? Y su ejecución física. Y por último tenemos la fase de funcionamiento, que está a cargo también en este caso de la OPMI, ¿no? Que comprende la operación y mantenimiento y la evaluación ex post, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que consiste en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del ciclo de inversión, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es el objetivo del ciclo de inversión? Primero, el objetivo es lograr la vinculación entre la inversión pública, el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, ¿no? Para ello se indica, identifica, selecciona y prioriza una cartera de inversiones orientadas al cierre de brechas prioritarias, ¿no? Ya también hemos visto esos términos, qué significa cada uno de ellos, por eso lo decía, según los términos que hemos visto en las clases anteriores, ustedes tendrían que ir investigando qué significa cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el objetivo principal del ciclo de inversiones, que en este caso es vincularlo, tanto la inversión pública con el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, o sea, 3 actores principales que intervienen en el ciclo de las inversiones, ¿no? La importancia que tiene el ciclo de las inversiones, tenemos como uno de ellos que es el programa multianual de inversiones, representa un cambio estructural en la forma de identificar, priorizar y ejecutar las inversiones públicas en el país, ¿no? ¿Eso qué significa? Que según la programación multianual de inversiones, nosotros a nivel nacional sabemos qué proyectos a qué está orientado. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, por la televisión dice, prioridad del Estado es ahora lo que son saneamiento, ¿no? Entonces, la mayoría de las inversiones que tiene que ver en este caso de todos los órganos, que en este caso son los gobiernos locales, regionales, mayormente están orientados ahí sus proyectos, ¿no? Entonces, a eso significa, ¿no? Es el instrumento de gestión del sistema de programación multianual y gestión de inversiones, ¿no? ¿Qué más nos dice? Otra importancia es que articula con otros sistemas administrativos, lo que les habíamos mencionado anteriormente, con planeamiento estratégico, presupuesto público, tesoro público y abastecimiento, ¿no? Es transparente y de acceso al público, ¿no? Entonces yo les había mostrado, por ejemplo, clases anteriores, cómo es ingresar a lo que es la página del Ministerio de Economía y Finanzas, y ustedes ahí encontraban, por ejemplo, información acerca de los proyectos. Les había dicho, por ejemplo, cómo ingresar y yo bajarme todos los proyectos de una institución, ¿no? Por ejemplo, de una municipalidad, ¿no? Yo puedo ver
qué proyectos han viabilizado en el 2020, ¿no? Cuánto es el costo de ese proyecto, cuánto han pagado, ¿no? Y además, ¿no? Si yo identifico un proyecto que está a nivel de ejecución, yo puedo verlo cómo va su ejecución mes por mes, ¿no? Entonces, es por eso que nos dice, es transparente y de acceso al público, ¿no? ¿Qué más? Mejora la ejecución de las inversiones, ¿no? Porque efectivamente ahí lo que tienes que ver en este caso, tienes que ir cargando información que te están solicitando. Y si no cargas la información correspondiente, no te van a asignar el presupuesto correspondiente. Lo primero que te van a pedir es, está actualizado tu formato 8, está actualizado tu formato 12B, ¿no? Entonces, si no lo está, ya no te van a ir desembolsando el dinero para que siga la ejecución de esa inversión, ¿no? O de lo contrario, si estás buscando financiamiento, es lo primero que te van a pedir, a ver cómo está en tu sistema, cómo está en el banco de inversiones, a ver, si tú dices que está a nivel de expediente técnico, a ver, vamos a ver si has registrado el expediente técnico, ¿no? Entonces todo ese seguimiento lo realizan a través del MEF, o sea, ya no es necesario que todavía la institución haga un informe y envíe, ¿no? Entonces ellos basta con ingresar al sistema y van a ver todo, ¿no? Salvo que por ahí de repente no esté llenado adecuadamente o se necesita alguna información a detalle, ¿no? Entonces, solo en esos casos te van a pedir un informe detallado, ¿no? Ahora, los componentes del programa multianual de inversiones. Eso también ya lo habíamos visto en veces anteriores, ¿no? Hablábamos de indicadores de brechas. Habíamos también definido qué es un indicador de brecha, ¿no? Decíamos que son expresiones cuantitativas para medir la situación de las brechas de servicios públicos, ¿no? Que estaba compuesto este programa multianual de inversiones por 3 acciones, ¿no? Uno de ellos que era el primero era el diagnóstico de brechas, ¿no? El diagnóstico de brechas es otra cosa que el instrumento que permite la identificación y estimación de las brechas de existencia en el territorio, ¿no? En un territorio, ya decíamos que, por ejemplo, podría ser de un distrito, de una provincia o de una región, ¿no? Por eso no es según el territorio en el que se encuentra, ¿no? Entonces, ahí vamos a identificar cuáles son esas brechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para la municipalidad de Yarina puede ser de repente que el sector que tiene mayor brecha, en este caso falta cubrir las brechas, puede ser salud, ¿no? En Manantay puede ser educación, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada territorio tiene su identificado cuál es su brecha, que tiene mayor brecha, ¿no? Por cubrir. Segundo, tenemos los criterios de priorización, ¿no? Entonces le decíamos, de acuerdo a tu diagnóstico de brecha, se hacen lo que son los criterios de priorización, que no es otra cosa, parámetros que permiten la jerarquización de las inversiones, ¿no? Entonces, esos son los criterios de priorización, que nos van a permitir, por ejemplo, cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero, ¿no? Los criterios de priorización, ¿no? Decíamos ahí, por ejemplo, primero, si según mi diagnóstico de brecha digo que el, el, el sector que tiene mayor brecha, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, decíamos salud, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando yo reviso mi cartera de inversión, veo los proyectos, mi priorización, mi criterio de priorización en este caso va a ser aquellas inversiones que estén en ese sector, ¿no? Luego ya vendrá el otro sector de repente de educación, sector de repente de saneamiento y así sucesivamente, ¿no? Y yo sé que las necesidades son bastantes, ¿no? Pero los recursos son limitados, ¿no? Entonces, de repente yo quisiera poner 50 proyectos, ¿no? En mi criterio de priorización, pero solamente tengo un techo presupuestal que me han asignado. Entonces, de repente de eso solamente voy a clasificar 4, ¿no? Una vez que yo clasifico esos 4 proyectos, 4 inversiones, que pueden ser proyectos y pueden ser IVAR, entonces el conjunto de eso ya me va a conformar lo que es mi cartera de inversiones, ¿no? Luego que tengo ese criterio de priorización, paso al punto 3, que es la cartera de inversiones, ¿no? ¿Qué me dice? Es un conjunto óptimo de inversiones orientadas, ojo, sigue orientadas al cierre de brechas de infraestructura o de acceso al servicio de un territorio, ¿no? Lo que decíamos, seguíamos el ejemplo en ese caso, ¿no? Desde un inicio, vamos, diagnóstico de brechas, diagnosticamos cuál de los sectores tiene mayor brecha, si hablamos en términos de municipalidades, ¿no? Decíamos que es salud,
luego sale educación, luego vamos a suponer que es saneamiento, ¿no? En el criterio de priorización establecemos de igual forma, van a ganar aquellas inversiones, aquellos proyectos que son primero de salud, luego de educación, luego que decíamos de saneamiento, ¿no? En la cartera de inversiones de igual forma. Entonces, de tal forma que nuestra cartera de inversiones van a ir, es el conjunto óptimo, o sea, ya hemos seleccionado nuestras inversiones con el objetivo de, que decíamos, de el cierre de brechas, ¿no? Entonces, eso es la forma, los componentes del programa multianual de inversiones, ¿no? Ahora, lo que habíamos mencionado anteriormente, tanto la importancia y el objetivo del ciclo de las inversiones, nos decía que uno de ellos es la articulación del programa multianual de inversiones con el planeamiento estratégico y el presupuesto público, ¿no? Incluso ya están establecidas las fechas en las cuales se tiene que ir trabajando. Ojo, esta articulación que se hace y esta programación multianual, que su nombre lo dice multianual, significa que son varios años, que en este caso son 3, ¿no? Voy a hacer mi programación en 3 años, ¿no? Entonces significa que en el año 1 voy a ver qué proyectos voy a formular, voy a elaborar, qué fichas técnicas, ¿no? En el año 2, por ejemplo, qué expedientes voy a elaborar, ¿no? En el año 3, qué inversiones voy a ejecutar, ¿no? Entonces se supone de que aquella inversión que yo he formulado en el año 1, ¿no? Por lo menos en el año 2 tendría que ser el expediente técnico, ¿no? Y en el año 3 su ejecución, ¿no? Al menos eso debería ser la secuencia lógica que se debería seguir, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces les decía, ¿cómo se articula esta programación con el planeamiento estratégico y el presupuesto público, ¿no? Entonces tenemos aquí en enero, por ejemplo, si hablamos tiempo, estamos en enero, ¿qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, en los gobiernos, en este caso, gobiernos locales o regionales y a nivel nacional? ¿Qué es lo que se está haciendo? O sea, aquí hay una planificación y todos van al ritmo según las fechas establecidas, ¿no? Entonces, no significa que no están haciendo nada. Entonces, fíjese aquí, esta programación nacional nos permite ver que a nivel nacional estamos trabajando tanto los gobiernos locales como los gobiernos regionales, ¿no? En lo que es la programación multianual de inversiones, ¿no? Y comienza en el mes de enero con el CEPLAN, ¿no? Que nos dice, ¿y quién es el encargado de realizar en este caso? O sea, el primer paso que da en el mes de enero, en otras palabras, el quien chambea, como dicen, ¿no? En el mes de enero es el área de planeamiento, ¿no? Entonces, cada municipalidad tiene su área de planeamiento, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Elabora su PI, ¿no? Su plan estratégico institucional, ¿no? E identifican la ruta estratégica priorizando sus objetivos estratégicos y sus acciones estratégicas, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, eso es lo que está haciendo en el mes de enero. Bueno, ya estamos terminando, eso es lo que ellos han hecho, el área de planeamiento, ¿no? Entonces, ustedes averiguan, por ejemplo, una municipalidad, ¿dónde está el área de planeamiento? Entonces, en esa área están trabajando todo el mes de enero, ¿no? ¿Qué más es otra entidad? La OPMI, ¿no? La DGPMI, ¿no? Dirigido mediante las OPMIs, ¿no? O sea, monitorea a través de las OPMIs de cada entidad, ¿no? Elaboran el programa multianual de inversiones que me dice tomando como insumo, ¿no? El plan estratégico institucional, ¿no? Entonces, eso tiene para que trabaje desde fines de enero hasta la quincena de febrero, ¿no? Entonces, ahí es lo que tienen que trabajar ellos, ¿no? Entonces, a partir más o menos ya del 1 de febrero ya van a comenzar a trabajar las OPMISO, en algunos casos ya ellos se están adelantando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el área de planeamiento si ha terminado antes, no hay ningún problema, ya de repente ha remitido esa información a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? De tal forma que ellos tienen hasta la quincena de febrero de tener ya su programación multianual de inversiones. Ojo, pero en este caso, como les decía, se trabaja para 3 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año estamos trabajando la programación multianual de inversiones para el 2023, 24 y 25, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber ya qué inversiones se va a hacer en el 2023, hay que programar qué inversiones se va a hacer en 2023, 2024 y 2025, ¿no? Entonces, todo ese trabajo lo hacen los gobiernos nacionales, gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no?
¿A qué se refiere cuando decimos los gobiernos nacionales? Por ejemplo, ¿no? Las universidades, ellos están catalogados como gobiernos nacionales, ¿no? Significa, por ejemplo, ahora si hablamos de las universidades, ¿no? Ya lo que es la OPMI en este caso la OPMI ya ha solicitado a las universidades todo lo que es su programación multianual de inversiones del 2023 al 2025, ¿no? En algunos casos ya han trabajado, creo que la semana pasada, hace 2 semanas, han establecido ya una fecha por cada universidad para que vayan trabajando su programación multianual de inversiones, ¿no? De tal forma que ellos recojan de todas las universidades y lo presenten, es posible, antes de la quincena de febrero, ¿no? Antes de la quincena de febrero. Muy bien, entonces, una vez que ya se presentó eso, vamos a suponer que estamos en el mes ya de febrero, de ahí en adelante, ¿no? El área de planeamiento tiene otra intervención, ¿no? Hasta el 26 de febrero, ¿no? En la cual elabora su POI, tomando como insumo su programa multianual de inversiones, ¿no? Entonces, ahí hay otra intervención que realiza, ¿no? Entonces, ahí, una vez que ha terminado la OPMI, su programación, eso lo va a remitir al área de planeamiento para que él elabore su POI, ¿no? Luego tenemos ahí también, de acuerdo a eso, lo que hace es la DGPMI, ¿no? Hasta el 26 de febrero va a consolidar, ¿no? Va a consolidar y remite a la DGPP el programa multianual de inversiones, ¿no? A la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Entonces, ¿qué lo va a derivar en este caso, ¿no? Su programa multianual de inversiones, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que va a derivar todos los proyectos, todas las IORs a nivel nacional, ¿no? Lo va a derivar a la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que, en este caso, lo asigne presupuesto, ¿no? Programación multianual, y en base a eso, la DGPP va a realizar su programación multianual de formulación presupuestaria, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, va a tener en este caso, ¿no? El proyecto, por ejemplo, la Municipalidad de Manantay tiene 10 proyectos. La sumatoria de esos 10 proyectos asciende a, voy a suponer, a 30 millones, ¿no? Villarina tiene 15 proyectos. La sumatoria de eso asigna un aproximado de unos 30 millones, ¿no? Y así sucesivamente de todas las municipalidades, gobiernos locales y regionales, ¿no? Y gobiernos nacionales de las universidades, todo eso, ¿no? Va a revisar cuáles son sus proyectos, en qué estado se encuentra y lo va a ir asignando su presupuesto correspondiente, ¿no? Va a ir haciendo su programación. Por eso dice programación multianual y formulación de presupuesto. Está formulando su presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué hace el área de presupuesto, ¿no? En este caso, ¿no? Su función de la DGPP, ¿no? En este caso es, pueden asignar fondos públicos a aquellas inversiones consideradas en el programa multianual de inversiones, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, si la Universidad Nacional de Ucayali, ¿no? Presentó 5 proyectos, pero dentro de ellos no está considerado un proyecto de un laboratorio, ¿no? Entonces, pero la universidad necesita ese presupuesto, ¿no? Y solicita, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir la DGPP? ¿Sabes qué? Yo no lo puedo asignar presupuesto porque no está en su programa multianual de inversiones. Así que primero lo que tienes que hacer es incorporarlo en tu programación multianual de inversiones. De lo contrario, yo no voy a poder asignar presupuesto, ¿no? Entonces, así funciona esto, ¿no? Entonces, ahí hay otro trámite también. Ahora, no es que no se pueda, sí, pero hay que hacer un trámite correspondiente, ¿no? En este caso, lo que tienen que hacer es realizar 3 informes. La unidad ejecutora de inversiones, la unidad formuladora y el área de presupuesto. Realizan sus informes correspondientes, dando favorables técnicamente que necesitan ejecutar ese proyecto, por ejemplo, en este año, ¿no? Y eso lo elevan a la OPMI, que en este caso está centrado en Lima, ¿no? A la OPMI, para que sea incorporado en su programación multianual de inversiones, ¿no? Entonces, una vez que esté incorporado en la programación multianual de inversiones, entonces ahí recién el área de presupuesto lo puede asignar fondos. De lo contrario,
no lo puede realizar, ¿no? Entonces, en este caso, como le decía, hasta más o menos julio se lleva todo este proceso desde el 26 de febrero hasta julio, ¿no? Entonces, aquí en este punto, digamos, en este lapso de tiempo, es lo que, no sé si ustedes han escuchado y se da, ¿no? A nivel, en todos los años que hemos, en este caso que estamos en el Invierte, mayormente lo que son las huelgas, las protestas. ¿Por qué? La finalidad es de que asignen mayor recursos a sus territorios, incorporen, por ejemplo, algunos proyectos para su comunidad, para su distrito o su provincia, ¿no? Entonces, porque sí es factible, ¿no? Es factible todavía porque está en la fase de formulación presupuestal, ¿no? Formulación presupuestal, ¿no? Pasado eso, ya no se podría asignar en este caso porque más o menos a partir del mes de julio, quincena de julio, hasta la quincena de septiembre, se hace la consistencia del programa multianual de inversiones con el presupuesto, ¿no? Hasta 30 de agosto, o sea, hasta el 30 de agosto lo que tienen es, en este caso la DGPP, presentar el proyecto de ley de presupuesto público, ¿no? Entonces, hasta el 30 de agosto ya se sabe, no sé si ustedes han visto la televisión o la radio, ¿no? Que salen los mensajes diciendo cuánto es el presupuesto para el siguiente año, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en el 2021, en agosto, 30 de agosto, ya se sabía cuánto era el presupuesto para el 2022, ¿no? Tentativo. Hasta diciembre se hace la consistencia, o sea, en diciembre se abre de nuevo la plataforma de la OPMI para realizar la consistencia de la programación multianual de inversiones con la ley anual del presupuesto, ¿no? Y luego tenemos en este caso ya, de acuerdo a esa consistencia que se realiza, su sustentación del proyecto de ley del presupuesto en el Congreso, ¿no? Entonces aquí, no sé si ustedes han escuchado cómo presentan su proyecto de ley en este caso, hacen la sustentación de los presupuestos correspondientes, ¿no? Entonces, y ya en enero se hace la publicación del programa multianual de Estado, ¿no? ¿Qué significa? Que es la publicación de todos los proyectos que se tienen que realizar durante los 3 años, ¿no? A nivel nacional. Todas las municipalidades, ya sean locales o regionales, y de los gobiernos locales, gobiernos nacionales, que son las universidades y otras instituciones también consideradas como gobiernos nacionales, ¿no? Entonces, esa es la forma como se trabaja todo el año en el tema de la programación multianual de inversiones. Ojo, esto solamente es la programación, ¿no? Muy aparte está la ejecución, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa? Que en este año yo tengo que voy a trabajar lo que he programado el año pasado. O sea, el año pasado yo he programado en el 2022 cuántos proyectos voy a formular, cuántos proyectos voy a hacer expedientes técnicos y cuántos proyectos voy a ejecutar, ¿no? Aparte de eso, de que yo ya tengo qué es lo que voy a hacer este 2022, yo tengo que ir paralelamente formulando ya mis inversiones para el 2023, 2024 y 2025, ¿no? Entonces, eso es, en resumen, jóvenes, es cómo se viene trabajando lo que son los proyectos de inversiones articulados en el sistema nacional, sistema más conocido como el invierte.p, ¿no? Entonces, es por eso la importancia en este caso del curso de formulación y evaluación de proyectos, ¿no? En algún momento de repente ustedes van a trabajar en algunas entidades públicas, o si no de repente externamente como consultores o como constructores, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber también cómo es que se trabaja a nivel los proyectos, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta de repente, jóvenes. No hay ninguna. Seguimos entonces. Ya. Entonces hemos visto todo lo que es la programación, ¿no?
toda la programación. Ahora vamos a pasar a la fase de formulación y evaluación, ¿no? El objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esa fase, ¿no? Ya hemos terminado la primera fase, que era programación. La segunda fase, formulación y evaluación, ¿no? Lograr la formulación de las inversiones necesarias para alcanzar las metas establecidas en el programa multianual de inversiones y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para la operación y mantenimiento y las fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, en este caso, lo que se va a ver es cuando nosotros hacemos un proyecto, puede ser formulación y evaluación, significa que lo voy a hacer el proyecto, lo voy a evaluar este proyecto, en otras palabras, ¿no? Pero ¿bajo qué criterios? ¿Qué es lo que se va a evaluar aquí? Básicamente, si la institución cuenta con uno de ellos, la pertinencia de poder ejecutar, si cuenta con recursos, ¿no? Para lo que es la operación y mantenimiento, y cuáles son las fuentes de financiamiento, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice operación y mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me construyo un local de un colegio de, no sé, un centro educativo de nivel primario, ¿no? Pero si yo no tengo presupuesto para pagar a los docentes, no tengo presupuesto para el mantenimiento, ¿no? Para pagar los servicios y todo eso, ¿no? Entonces no estaría en este caso realizando una buena formulación, ¿no? ¿O qué más? ¿Qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, le doy viabilidad si no he analizado las fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba, por ejemplo, anteriormente, ¿no? Justamente por eso es lo que nace en lo que es el invierte.p, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, se formulaba un montón de proyectos, o sea, se viabilizaba, como dicen, un montón de proyectos, ¿no? Pero al final ningunos llegaban a la fase de ejecución, ¿no? Disculpen, solamente algunos llegaban a la fase de ejecución, lo demás solamente quedaban ahí en carpeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, se elaboraban 50, 60 proyectos, ¿no? Pero de los cuales solamente de repente 5 o 8 por ahí lo hacían su expediente técnico, ¿no? De ahí ejecutaban algo de 4, 3 proyectos, ¿no? Y lo resto todo quedaba en papel, ¿no? Y venía el otro año de igual forma, el otro año de igual forma, ¿no? Entonces, es por eso que nace lo que es este nuevo sistema, el invierte.p, para ver y analizar lo que es, en este caso, el financiamiento, también uno de los pilares principales que se ve en la formulación y evaluación, ¿no? Luego vamos a ver ya estos puntos cuando vemos lo que son el contenido de cada ficha técnica que debe tener en la formulación de proyectos, ¿no? Importancia. Responsable de la fase de formulación y evaluación, ciclo de inversiones, elabora las fichas técnicas, ¿no? Y los estudios de preinversión para sustentar la concepción técnica, económica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión, ¿no? ¿Qué más? Registra en el banco de inversiones los proyectos de inversión y las IOAs, ¿no? Eso veíamos también al inicio nosotros cuando hacíamos un flujograma, ¿no? Declara la viabilidad de los proyectos de inversiones y aprueba las inversiones. Eso también habíamos visto, recuerdo, incluso creo que viene una de las preguntas del examen, ¿no? Documentos técnicos para la fase de formulación y evaluación, ¿no? Aquí vamos a ver lo que son los documentos técnicos para la fase de formulación y evaluación. ¿Qué es lo que se utiliza? Y hemos mencionado nosotros también eso anteriormente, hemos dicho, ¿no? Pero aquí vamos a hacer una aclaración adicional, ¿no? Anteriormente nosotros hablábamos la clasificación de estas fichas técnicas solamente teniendo en consideración lo que es el monto de la inversión, ¿no? Solamente hemos tomado en consideración lo que es el monto de la inversión, ¿no? ¿Qué me dicen? Tenemos aquí, por ejemplo, está hablando para el caso solamente de un sector que es ambientales, ¿no? Dice, un caso para el sector ambiental, ¿no? Tenemos en este caso, este sector ha sacado su ficha técnica estándar, ¿no? Una ficha técnica estándar, ¿no? Ha sido aprobado con resolución ministerial a 101-2018-MINAM, ¿no?
tiene su ficha técnica estándar, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que se puede utilizar esta ficha técnica estándar desde 0 hasta 15.000 UITs, ¿no? Y luego de eso se haría una ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad, ¿no? Entonces, eso siempre y cuando nosotros tendríamos en consideración lo que es el monto de la inversión, ¿no? Pero aquí, en este caso, posteriormente a eso, si nosotros consideraríamos los montos, se haría un perfil, ¿no? Pero aquí tenemos otro análisis que se incorpora también, en este caso, para poder definir una ficha técnica, es lo que es la complejidad, ¿no? Entonces, con un proyecto a nivel de perfil, lo que evalúa en este caso es que el proyecto de inversión de alta complejidad, ¿no? Experiencia insuficiente, que sea APP o endeudamiento, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que significa? Si a mí me dicen, por ejemplo, yo voy a elaborar, se les pide elaborar un ejemplo, ¿no? Les planteo el ejemplo diciendo lo siguiente. A ustedes, señores, se les solicita elaborar un proyecto de 2 millones, ¿no? 2 millones que va a ser financiado mediante una APP. ¿Qué ficha técnica ustedes, mediante qué ficha técnica lo elaborarían? ¿No? La pregunta, ¿no? ¿Qué sería en este caso? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Nadie es? ¿Voluntarios? Pasamos a preguntar entonces. Hernández Romero se encuentra. Ahí está. Y ya estamos, a ver, 27. Enero 22. Hernández Romero se encuentra. Ahí está. ¿Alguien más? A ver. Vamos a ver. Choca Vargas. Presente. Ya, a ver, ¿qué es lo que opinarías al respecto, no? Entonces te repito, a ver la pregunta de repente, ¿ya? Para que des un nuevo enfoque, ¿no? Les decía, se les pide a ustedes elaborar un proyecto cuyo monto de inversión es 2 millones, ¿no? El cual va a ser financiado mediante una APP. ¿Qué ficha técnica usted utilizaría? ¿Una estándar, una de baja y mediana complejidad, una ficha técnica simplificada o un perfil? Pero utilizaría la ficha técnica simplificada. Ya, usted me dice una simplificada, ya, muy bien. Dime un número. Un número. 19. 19. Marqués González. Marqués González. Sí, ingeniero, buenas noches. Bueno, en la misma pregunta que lo hice a tu compañero, ¿qué opinas al respecto? ¿Cuál de ellos recomendarías o con cuál de las fichas técnicas elaborarías el proyecto, ¿no? Con la simplificada también. Ya, con la simplificada también. Muy bien, dime un número. Un número del 1 al 30. Cualquier número del 1 al 30. 17. 17. Vamos, 17. Jiménez Mozombite. A Jiménez la misma pregunta. Y aquí Sí, terminamos. ingeniero. Ya, ¿cuál ficha Con, utilizarías? con la simplificada también, Simplificada también. Magíster. Muy bien. Simplificada también. Ya, a ver. ¿Alguien más voluntario que diría que elaboraría este proyecto
con una ficha técnica diferente a la simplificada? ¿Algún voluntario? ¿O están de acuerdo con sus compañeros? Estamos de acuerdo, ingeniero. Estamos de acuerdo, ingeniero. Muy bien, jalados todos. Entonces, nadie pasó el curso, entonces. A ver, joven. Estándar, ingeniero. Estándar, nada, también jalado. Ya están adivinando también, ¿no? Ya, jóvenes, a ver, tomen atención, presten atención. Les decía, hasta el momento hemos visto solamente un criterio que es el monto de la inversión. Pero no solamente eso es el único principal que me va a definir qué ficha técnica voy a utilizar, ¿no? Qué nivel de estudios voy a utilizar, si son fichas técnicas o es un perfil, ¿no? A eso se le incorpora, decíamos, que es el nivel de complejidad, la experiencia insuficiente, o si van a ser financiados por una APP o endeudamiento, ¿no? Decíamos, a mí no me importa el monto de la inversión si ese proyecto es de alta complejidad. Si es de alta complejidad, lo voy a hacer, lo voy a formular mediante las condiciones y los requisitos que me pide un proyecto a nivel de perfil. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? De repente no es de alta complejidad, pero yo no tengo experiencia en elaborar esos proyectos. O sea, no se ha visto proyectos similares que se elaboró aquí en el Perú. Entonces, de frente, yo hago ese proyecto, lo formulo el proyecto bajo las condiciones y los requisitos que me pide un proyecto a nivel de perfil. De igual forma, me dice, el proyecto que usted me va a formular va a ser financiado por una APP. Entonces yo me olvido de las demás y de frente hago ese proyecto como se debe ser un proyecto a nivel de perfil, ¿no? O endeudamiento externo. Si me dice, por ejemplo, ese proyecto va a ser financiado por la China, ya. Entonces yo me olvido de lo resto y ese proyecto lo voy a formular mediante un perfil, ¿no? Entonces eso quiero que tengan en claro, ¿ya? Jóvenes, muy bien. Pero bueno, ya para que quede más claro, de repente piensan que les estoy engañando y todo eso, ¿no? Entonces, ya, pero ¿dónde dice eso? Entonces, ¿dónde está eso? En el anexo 10. Ahí son criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad. O sea, ¿cómo yo sé que es complejo o no ese proyecto, ¿no? Entonces, ahí vamos a revisar el anexo 10, ¿no? Para poder definir si efectivamente lo que estoy diciendo es verdad o no, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, el día de hoy vamos a ver algunas indicaciones adicionales a lo que hemos venido diciendo, ¿no? Entonces, a mí, si no me dicen nada acerca de complejidad, acerca de experiencia insuficiente, no me dicen nada la fuente de financiamiento, que es por APP o endeudamiento, entonces, si no me mencionan ninguno de esos tres puntos, entonces ahí sí yo tengo en consideración lo que son el monto de la inversión, que hemos dicho, ficha técnica simplificada, estándar, mediana y baja complejidad y perfil, ¿no? Ahí solo en esos casos, ¿no? Pero si a mí me dicen, me mencionan uno de esos tres puntos, entonces me olvido del monto de la inversión y digo de frente, como dicen acá, de hachazo, perfil, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, jóvenes, no sé si está claro la idea. Voy a hacer un nuevo ejemplo, ¿ya? Les pregunto, si un proyecto que se va a formular está costando 600 millones, ¿qué ficha técnica voy a realizar? O en este caso, disculpen, la pregunta sería, ¿a qué nivel yo elaboraría qué nivel de elaboraría el proyecto, ¿no? Si haría una ficha técnica o un perfil. ¿Cuál de ellos? Ficha técnica, no me ingeniero. ¿Un qué? ¿Podría repetir? A ver, el proyecto que me dicen tiene un monto estimado que voy a elaborar de 600 millones. ¿Cuál utilizo?
La simplificada, la estándar, mediana complejidad o perfil. El perfil, ingeniero. Perfil, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien que diga lo contrario? Ya. Entonces, es un perfil para todos, ¿no? ¿Está claro? Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a internet. Ustedes también pueden revisar eso en sus casas. Ya, yo no me acuerdo la página del MEFIA, de repente no me acuerdo. Ya, entonces, ¿qué escribimos? Cualquier buscador que decimos, banco de inversiones. ¿No? Inversiones. ¿Están viendo el buscador, jóvenes? ¿Me confirmo? Sí se ve. Ya, bien. Entonces, entramos. Mi internet está un poco... Disculpen, era MEF Inversiones. Está equivocado. Como todo el día paro en el banco de inversiones. Ya, MEF Inversiones. Ya, ok. Ya estamos acá entonces. Ya, no, me había equivocado, disculpen jóvenes, que a veces siempre estoy en el banco de inversiones. ¿No? Es MEF Inversiones, ¿ya? Ingresamos entonces acá y donde nos vamos, que estamos buscando el anexo 10, me han dicho, ¿no? Vamos aquí, anexos y formatos, ¿ya? Anexos y formatos, ingresamos ahí, vamos donde está el anexo 10, muy bien, acá está el anexo 10, automáticamente lo descargamos, ¿ya? Esperamos un momento, como dice, medio lenteja mi internet también, ya, aquí está. Ese es el anexo 10, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, vamos a suponer que ustedes están responsables de la unidad formuladora, ¿no? Y les dicen, tienen que determinar qué tipo de ficha técnica van a utilizar, ¿no? Entonces, uno de ellos decíamos que es el monto de la inversión, ¿no? Y aquí está. Entonces, de acá hemos sacado para la clase, ¿ya? De acá es la información, es la fuente de la información, ¿ya? ¿Qué me dice? Características del proyecto de inversión. Proyectos con monto de inversión menores a los 750 UITs. ¿Qué hacemos? Una ficha técnica simplificada, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes se basaron al inicio cuando yo les hice la pregunta de 2 millones, ¿no? Entonces, eso solamente cuando se refiere al monto de la inversión, ¿no? Sin mencionar los 3 criterios que hemos visto, ¿no? Cuando los proyectos estandarizados por el sector, ¿no? Entonces, aquí se hace un estándar, ¿no? Siempre y cuando el sector haya estandarizado, ¿no? Entonces, si tienes su ficha técnica estándar por encima de las 750 ITs, ¿no? Hasta el tope que establecido se utiliza la ficha técnica estándar. ¿Qué más? Cuyos proyectos cuya modalidad de ejecución será una asociación pública privada, cofinanciada, las APP, ¿no? Las famosas APP, ¿no? ¿Qué me dice en ese caso? Ahí vas a hacer un estudio de preinversión a nivel de perfil. Aquí me está diciendo muy claro. ¿Ya? Eso es lo que yo les había mencionado. Y eso está aquí en esto. ¿Qué decíamos? Tercer punto, APP o endeudamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que me está diciendo. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿no? De frente un perfil. Aquí no me dice ficha técnica simplificada, ni estándar, ni de baja, ¿no? Me dice que es un perfil. ¿Qué más? Proyectos cuyo financiamiento demande de fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo, ¿no? ¿Qué significa endeudamiento externo? ¿No? Que me voy a prestar de un país externo, ¿no? Por eso le decía, de la China me presto, ¿no? Eso, suponía yo que me estoy prestando dinero para financiar ese proyecto, la China me está prestando, ¿no? Entonces ahí les decía que yo de frente digo, es un estudio de preinversión a nivel de perfil, ¿no? Como dicen acá, de hachazo, ¿no? Entonces, de frente, ¿no? Ya, entonces aquí están las dos condiciones, ¿no? ¿Qué más tenemos acá que me dice? Proyectos con monto de inversión mayor o igual a 407.000 UITs, ¿no? Ahí hago un perfil, ¿no? Entonces aquí me está diciendo, muy aparte de las condiciones anteriores de las APPs o endeudamiento externo, ¿no? Endeudamiento externo, ahí hago un perfil, ¿no? Entonces ahí hago un perfil, ¿no? ¿Qué más tenemos acá?
¿qué me dice a mí? Me dice, para los proyectos de inversiones que no estén considerados en la tabla 1, o sea, acá, ¿ya? Y que sean clasificados de baja y mediana complejidad, se elabora una ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad, que es el formato 6B. Luego vamos a ver ese formato ya, ¿no? Ya les voy a dejar un trabajito también para ustedes, ¿ya? Para lo cual previamente deben aplicar los criterios señalados en la sección 6 del presente anexo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Aquí no está la ficha técnica de baja y mediana complejidad, no está en esta tabla 1, ¿no? Por eso me dice, para aquellos proyectos de inversión que no estén considerados en esa tabla, ¿no? Y que sean clasificados de baja y mediana complejidad, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, lo que se tiene que evaluar es la complejidad, ¿no? Entonces, pero ¿cómo sé yo si es complejo o no es complejo la elaboración de ese proyecto, ¿no? Entonces, muy bien, ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Yo tengo que clasificarlo. Ese nivel de complejidad lo voy a clasificar, ¿no? En lo siguiente: nivel de riesgo o incertidumbre de los resultados del proyecto. Ese es uno. Eso es lo que yo tengo que tener en consideración para poder evaluar el nivel de complejidad. El nivel de riesgo o incertidumbre del resultado del proyecto. ¿Qué significa en este caso? ¿No? Si a mayor riesgo, ¿no? Si es riesgoso, en este caso hay una incertidumbre, si efectivamente me va a resultar o no hacer este proyecto, ¿no? O cuáles son los resultados de este proyecto, ¿no? Pueden ser muchos o menos, o sea, no tengo esa claridad, ¿no? Incertidumbre, ¿no? Hay una duda que puedo tener de los resultados de ese proyecto, ¿no? Entonces, ese es uno. El otro punto es el valor o magnitud del monto estimado de la inversión, ¿no? Esos dos puntos yo tengo que tener en consideración para poder definir el nivel de complejidad, ¿no? Entonces, ¿qué hago en este caso? Voy a ver lo que es en el primer criterio, que es el riesgo o incertidumbre, ¿no? Lo voy a clasificar en este caso en 3, que es riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, ¿no? Riesgo alto, ¿no? Entonces, eso es la forma como yo lo voy a clasificar mi riesgo o incertidumbre en 3 categorías, ¿no? En 3 categorías. Ahora, ¿qué es lo que pasa para el siguiente, que es el valor o magnitud del monto, ¿no? Entonces, de igual forma, ahí voy a establecer 3 criterios, que es valor bajo, valor medio y valor alto, ¿no? Entonces, esas 2 consideraciones que yo tengo y sus tipos de clasificación que yo voy a realizar, tanto para el nivel de riesgo o incertidumbre o el valor o magnitud del proyecto, ¿no? Que se están clasificando en riesgo bajo, medio y riesgo alto, y valor bajo, medio y valor alto, ¿no? Entonces, eso lo vamos a resumir, o acá está resumido, en una tablita, ¿no? En una tablita, ¿no? Aquí tenemos la clasificación del valor o magnitud del monto de la inversión estimada, ¿no? ¿Qué me dice acá? Me dice menor a 15.000 UITs, valor bajo. Mayor a 15 y menor a 400.000, valor medio. Mayor o igual a 407.000 UITs, valor alto, ¿no? Entonces, esto según el monto de la inversión, ¿no? Según el monto de la inversión, lo voy a clasificar. Decíamos, valor bajo, medio y alto, ¿no? Y si unimos esos dos, ¿no? Tenemos este análisis, ¿no? Este análisis lo tenemos en el eje X y Y. Por un lado tenemos lo que es el riesgo, ¿no? Y por el otro lado tenemos el monto de la inversión, ¿no? Y aquí tenemos el punto cero, ¿no? El eje X, ¿no? Al más infinito, obviamente los montos son mayores, ¿no? Y en este caso de igual forma. En el eje Y tenemos el nivel de riesgo, ¿no? Aquí tenemos cero, significa que aquí hay menor riesgo, ¿no? Y conforme se incremente o se aleje del vértice, obviamente que el riesgo se va a incrementar, ¿no? Entonces, ¿qué me dice acá? ¿Ya? Por ejemplo, aquellos proyectos que se ubican, ¿no? Por debajo de 15.000 UITs, ¿no? Por debajo de 15.000 UITs, ¿no?
pero, ya, por 15.000 OITs. Si el riesgo es bajo, entonces ese proyecto es de baja complejidad, ¿no? Es de baja complejidad, ¿no? Entonces no es complejo elaborar ese proyecto. Si a mí me dicen que no es complejo elaborar ese proyecto, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a desarrollar? Una ficha técnica simplificada, ¿no? El riesgo es bajo, ¿no? Ahora, ¿qué me dice si el monto es menor, pero el riesgo es medio? Entonces aquí es de media. Entonces haré una ficha técnica de baja y mediana complejidad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, el proyecto es menor a 15.000 OITs, pero el riesgo es alto? Entonces es una alta complejidad. ¿Y qué me dice en ese caso si es de alta complejidad? Vamos acá. ¿Qué me dice? ¿No? Si es de alta complejidad, ¿qué desarrollo? Un perfil. ¿Ya? Desarrollo un perfil, ¿no? Entonces significa que según nuestro análisis que tenemos, todo el cuadrito de rojo es lo que yo voy a hacer perfiles, ¿no? Perfiles, ¿no? Entonces aquí de igual forma, por ejemplo, si el monto es mayor, ¿no? Se encuentra y el riesgo es medio, entonces en ese caso me ubico acá y sería un perfil, ¿no? Por eso yo les hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si el riesgo es alto? ¿No? Riesgo es alto y el monto de la inversión es 2 millones, ¿no? ¿Dónde se ubica? Se ubica acá, ¿no? Pero como el riesgo es alto, entonces voy a hacer, decíamos acá, voy a hacer un perfil, ¿no? Un perfil. Ese es el análisis que estamos presentando aquí. O sea, aquí yo les estoy presentando el resumen de todo este anexo, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, ustedes me preguntarán, pero ¿cómo yo clasifico el riesgo alto, medio, bajo? Bueno, si me dicen a mí, no hay ningún problema, ¿no? En la parte de abajo del eje X tengo los montos de inversión y normal, ¿no? Pero ¿cómo sé si es de riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, ¿no? Entonces, para eso, yo voy a elaborar una tabla, ¿no? ¿Y cómo elaboro esa tabla? No me tengo que inventar. La tabla está acá. Aquí está la tabla, ¿no? Relación de preguntas y puntajes para definir el nivel de riesgo o incertidumbre de un proyecto, ¿no? Entonces, ya aquí no hay nada que inventar, todo está hecho, ¿no? Entonces, aquí lo que yo tengo que contestar simplemente estas preguntas y de acuerdo a la contestación de estas preguntas, cuando yo sumo el puntaje, voy a saber si el riesgo es bajo, medio o alto, ¿ya? ¿Qué me dice la primera pregunta? Dice, ¿qué tipos de fuentes de información requiere el proyecto para la estimación de la demanda efectiva? ¿No? En otras palabras, me está preguntando, ¿de dónde vas a obtener esa información para que tú puedas determinar quiénes van a ser los demandantes efectivamente? O sea, en otras palabras, quiénes van a hacer uso de ese bien o servicio, los beneficiarios directos. ¿Cómo vas a determinar esos beneficiarios directos, ¿no? ¿De dónde vas a tomar esa información? Si son información de primera mano, ¿no? En ese caso me dice, si mayoritariamente son fuentes de información primaria, entonces, ¿qué significa? Que yo voy a hacer encuestas, ¿no? Voy a hacer entrevistas, voy a hacer talleres, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer todo ese tipo de acciones, ¿no? Entonces la información es una información primaria. Ustedes lo saben, han visto en estadística, ¿no? Son esta información primaria, información secundaria. ¿Cuándo es información secundaria? Cuando yo puedo encontrar esa información, por ejemplo, en el INEI, en Perú en cifras, ¿no? Etcétera, etcétera, en entidades, ¿no? O instituciones autorizadas de brindar una información, ¿no? Son fuentes secundarias, ¿no? En la radio, la televisión, un periódico, un libro, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿no? Si eso sería la casualidad para yo poder definir quiénes van a ser esas personas que van a demandar el servicio, ¿no? O van a comprar ese bien o van a adquirir ese bien, ¿no? Entonces, en ese caso yo le voy a poner un puntaje de 0, ¿no? A esa pregunta. Pero si yo voy a hacer encuestas, entrevistas, fuentes de información primaria, entonces el valor que le voy a dar a esa pregunta es el valor de 1. ¿Ya? Valor de 1. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos
que no hay forma, por ejemplo, voy al INEI, quiero buscar información de quiénes van a hacer, quiénes hacen consumo de ese servicio, no encuentro, ¿no? Voy a Perú en cifras, tampoco, ¿no? No sé, voy a otro tipo, a un libro, a publicaciones y no encuentro. Entonces, y yo necesito saber y tengo que hacer encuestas, entonces en ese caso el puntaje sería 1. ¿Ya? Segunda pregunta. Se dispone de normas técnicas para el diseño técnico del proyecto. Muy bien. Ahora, yo me pregunto, si para realizar ese proyecto, el diseño técnico del proyecto, existen normas técnicas, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Si hay normas técnicas que me digan, ¿sabes qué? Mira, por ejemplo, las aulas de nivel primaria deben tener de tanto por tanto, las ventanas deben tener de tanto por tanto, ¿no? Tanto metros cuadrados debe ser por cada alumno, ¿no? Los espacios que debes tener, cada ambiente debe tener tantos metros cuadrados, ¿no? Entonces, si existe esa normatividad, ¿no? Estamos hablando para el diseño del proyecto, entonces mi contestación, ¿cuál sería, jóvenes? Sí, ¿no? Entonces, si yo contesto sí, el valor va a ser 0. Entonces, el valor que le voy a dar, el puntaje que le voy a dar a esta pregunta sería 0, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si el proyecto que voy a elaborar no tiene normas técnicas, ¿no? Entonces, si mi respuesta es no, le asignaré un puntaje de 1, ¿no? Entonces, así sucesivamente yo tengo que ir contestando a todas las preguntas que está en esta tabla número 3, ¿no? Y por ejemplo, aquí te seguimos. La naturaleza de intervención, ¿qué es? Por ejemplo, eso decíamos cuando yo les decía el nombre de un proyecto, ¿no? Entonces, todo proyecto comienza por la naturaleza de intervención, ¿no? Ustedes van a observar todo proyecto bajo el invierte.p, va a comenzar el nombre de ese proyecto, ya sea creación, recuperación, ampliación, mejoramiento, ¿no? O puede ser mejoramiento y ampliación, también se utiliza ese término, ¿no? Pero estos son las naturalezas de intervención de un proyecto. Decíamos, si no tienes esta naturaleza de intervención, no es un proyecto. Puede ser una IUAR, puede ser una actividad, cualquier otra cosa, pero no es un proyecto, ¿no? Entonces, aquí, jóvenes, una vez que ustedes terminan el curso, ustedes con simplemente ver un cartel de obra, ustedes van a saber que si es un proyecto, es una IUAR o es una actividad. ¿Ya, jóvenes? Entonces, si la naturaleza de intervención de ese proyecto es creación, yo a esta pregunta le voy a asignar un valor de 1. Si es recuperación, valor de 0.5. Si es ampliación, de igual forma, 0.5. Pero si es un mejoramiento, el valor que le voy a dar a esa pregunta es 0, ¿no? Entonces decíamos, no sé si está claro, la forma como yo tengo que ir contestando la pregunta y de acuerdo a las opciones, yo le voy a asignar los valores correspondientes, los puntajes correspondientes, ¿no? Y así voy a dar contestación a todas las preguntas que se encuentran en esta tabla, ¿no? Y al final yo voy a tener la sumatoria, un puntaje, ¿no? Entonces, al final, una vez que yo conteste a las 13 preguntas, lo voy a sumar cuánto llega ese puntaje, ¿no? Y de acuerdo a ese puntaje, yo utilizo la tabla número 4 para poder clasificar, ¿no? Y aquí sí yo voy a saber el nivel de riesgo. Significa, si esta sumatoria, este puntaje, me sale, por ejemplo, 3, ¿en qué rango se encuentra? Se encuentra de 0 a 4.5. Entonces sería bajo riesgo, ¿no? Bajo riesgo. Pero si el puntaje me sale, por ejemplo, 6, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el rango de 5 y 8.5. Entonces el nivel de riesgo sería medio, ¿no? Pero si al contrario de esto, la sumatoria me sale, por ejemplo, 10 o 9, ¿no? Entonces se encuentra en el tercer rango y sería alto riesgo. Si me sale eso, entonces yo voy a hacer directo en este caso y voy a elaborar, que decíamos, un perfil, ¿ya? Un perfil. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? Algo que no hayan entendido, pregunten, jóvenes, en el examen, el día del examen, que va a ser presencial, el examen final, yo me olvido todo por si
acaso, ¿ah? Yo no me acuerdo nada. En clase es el momento que pregunten, jóvenes, algo que no quedó claro de repente. Si hay duda, no hay problema. Yo no me molesto ni me incomodo, puedo volver a repetir. Bueno, creo que no lo hay. Entonces, ya se quedó claro que no solamente el monto de la inversión va a definir qué tipo de ficha técnica voy a utilizar, ¿ya? Entonces, también está los demás criterios que ya hemos mencionado, ¿no? La complejidad, la experiencia, el endeudamiento, la ejecución, la modalidad de ejecución, si es por un APP o endeudamiento externo. Jóvenes, hay que tomar notas sobre eso, ¿no? Entonces, mientras que no me digan nada de esto, entonces yo me baso al monto de la inversión, ¿no? Pero si me mencionan esto de acá, entonces de frente decíamos un perfil. Ya lo resto, como dice, ya no me importa el mundo, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Pasamos a la siguiente fase, que es la ejecución, la penúltima fase, ¿no? Penúltima fase, fase de ejecución. Bueno, aquí decíamos también de igual forma que se hace dos acciones muy principales, que me decían también que las inversiones ingresan a la fase de ejecución siempre que cuenten con dos criterios, ¿no? Dos criterios. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, ¿ya? Dos criterios muy principales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen también, me mencionan cualquiera de los criterios aquí mencionados, ¿no? Y si no encuentro el otro, entonces diría que ya se encuentra en la fase de ejecución, ¿no? Entonces, tenemos, uno de ellos es de que se encuentra registrado en el programa multianual de inversiones, y el otro que haya sido declarado viable si en caso es un proyecto o un programa, o de lo contrario haber sido aprobado la IVA, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Entonces se supone obviamente que yo, para declarar viable, o sea, estoy formulando un proyecto porque en ese año tengo que formular el proyecto y dado, por lo tanto, se debe encontrar en la programación multianual de inversión, ¿no? No nos olvidemos que hemos visto anteriormente ya recién que todo obedece a una programación multianual de inversiones. Les decíamos, este año, por ejemplo, la unidad formuladora está formulando los proyectos que se ha programado el año pasado. Entonces, yo ya tengo muy claro qué proyectos voy a formular este 2022. De igual forma, la unidad ejecutora de inversiones también ya lo tiene muy claro y ya sabe muy bien cuáles son esos proyectos, esas IORs que va a ejecutar este año, ¿no? Entonces ya eso ya está bien claro, ¿no? ¿Y eso dónde se encuentra? En la directiva número 1, artículo 29, ¿no? Entonces revisen, jóvenes, ya. Aquellos que de repente ese día que yo expliqué cómo bajar esa directiva se durmieron, ¿no? O no pudieron asistir a clase, ya. Vamos a repetir una vez más. Donde estamos, decíamos, vamos a normatividad. Ya. Aquí eso tienen que bajarle, les he dicho ya. Y es más, ustedes deberían tenerlo ya eso. Se ha dicho que den lectura, eso es como la Biblia. Para ustedes tiene que ser eso, ¿ya? Que en proyectos es la Biblia, en proyectos es la Biblia, esta directiva número 1, ¿ya? Aquí tenemos la directiva, ¿ya? Vamos a descargar la directiva, un momentito, a ver, para que no digan que de repente le estoy mostrando una directiva pasada, ¿no? Estamos descargando automáticamente de la misma página, ¿ya? Estamos descargando la misma página para poder observar, ¿ya? Estamos, ya, vamos acá. Ya, esta es la directiva número 1, como les decía ya, me imagino que todos lo tienen esto, si no lo tienen, descarguen los jóvenes, la última advertencia, la última sugerencia que les hago, ustedes tienen que terminar el curso sabiéndolo muy bien de derecha a izquierda esa directiva, ¿no? Saben esto, ya nadie les engaña en proyectos, ¿no? Entonces, que me dice artículo 29. Ahí está. Artículo 29 me dice inicio y alcance de la fase de ejecución. ¿Qué me dice?
Las inversiones ingresan a la fase de ejecución del ciclo de inversiones luego de contar con la declaratoria de viabilidad. En el caso de proyectos de inversión, solamente en esos casos, cuando se habla de proyectos de inversión, cuando se declara viable, ¿no? Aprobación tratándose de una IOR, ¿no? Y aquí me dice, siempre que se encuentren registrados en el PMI. Entonces, esas dos condiciones, ¿no? Y eso lo tenemos acá, hemos mencionado en la diapositiva, ¿no? Las inversiones ingresan a la fase de ejecución siempre que cuenten con declaratoria de viabilidad, aprobación, o se encuentren y también estén en la programación multianual de inversiones, ¿no? Entonces, a mí me dicen, si se declararon viables, si se encuentran dentro de la programación, entonces ya se encuentran en la fase de ejecución, ¿no? Automáticamente. Entonces, significa que el de la UEI ya tiene que realizar los actos preparatorios, todo el trámite administrativo para realizar el expediente técnico, ¿no? Y posteriormente la ejecución, ¿no? Aquí tenemos que involucra esta fase de ejecución, o sea, esto es cuando ingresa a la fase. Y aquí ya lo tenemos ingresado, ¿ya? Vamos a suponer que esa inversión ya cumplió estas dos condiciones y ahora sí ya se encuentra en la fase de ejecución, ¿no? Que decíamos acá que comprende dos acciones, que es elaboración del expediente técnico o documento equivalente, ¿no? Y la ejecución física de las inversiones. Decíamos, ¿qué significa ejecución física? Significa que es, como decimos, la construcción de la obra, ¿no? Si es pistas y veredas, cuando estamos ya construyendo las pistas y veredas. Si es un colegio, estamos construyendo un colegio, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ahora, tenemos aquí un término que me dice, no sé si hemos visto la clase anterior, ¿no? Que me dice documentos equivalentes. ¿A qué se refiere, no? Se refiere el tema, por ejemplo, si ese proyecto contempla, o esa inversión, ¿no? Contempla, por ejemplo, equipamiento, ¿no? Entonces, si hablo de un equipamiento, estaríamos hablando de especificaciones técnicas, ¿ya? Jóvenes, tengan en cuenta eso de acá. Si es equipamiento, son especificaciones técnicas, ¿ya? Que un término. Voy a suponer, por ejemplo, si yo estoy haciendo una IOR, ¿ya? Ya se aprobó la IOR y la IOR contempla compra de equipos de laboratorio de la Facultad de Ingeniería Civil. Es una IOR, ¿no? Entonces, ahí ustedes lo que tienen que decir en este caso, no es elaborar el expediente técnico, sino las especificaciones técnicas, ¿no? Especificaciones técnicas. Ahora se preguntarán, pero ¿por qué yo no puedo decir expediente técnico, ¿no? ¿Por qué yo no puedo decir? ¿No? Porque la definición, ¿ya? La definición de expediente técnico, o cuando yo puedo decirlo a ese estudio que se llama expediente técnico, me dice, cuando la inversión comprende por lo menos un componente de obra, ¿ya? Eso me dice. ¿Dónde está eso? En el artículo 5 de la directiva. Vamos al artículo 5 de la directiva, ¿no? Jóvenes, aquí somos más, parecemos ya abogados, ¿no? Artículo 5. Definiciones. Aquí vamos a buscar expediente técnico. Ya, aquí están las definiciones, jóvenes. Les recomiendo leer todas estas definiciones que están acá para que puedan entender esta directiva, ¿ya? Expediente técnico, que nos hemos pasado. Acá está. Numeral 8. Se elabora cuando la inversión comprende por lo menos un componente de obra, ¿ya? ¿Qué es un componente de obra, no? Un componente de obra, ¿ya? Entonces, obras civiles. Si tiene obras civiles, entonces ahí se llama expediente técnico. Entonces, yo les decía el ejemplo, ¿ya? El ejemplo era una IOR de adquisición de equipos de laboratorio para la Facultad de Ingeniería Civil. Es la IOR, ¿no? Entonces, en ese caso decíamos, no se puede decir voy a elaborar el expediente técnico de la IOR, ¿no? Entonces ahí tendría que ser las especificaciones técnicas de la IOR de adquisición de equipos de laboratorio de la universidad, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El otro término, ¿no? Dice, cuando se trata de servicios, ¿no? Cuando se trata de servicios, se les llama términos de referencia, ¿no? Entonces, voy a suponer que aparte de eso, ¿no?
aparte de comprar los equipos, ¿no? Voy a contratar a personal que me capacite, ¿no? Que capacite a los jefes de laboratorio, ¿no? La utilización de esos equipos, ¿no? Entonces, ¿qué significa ahí? Voy a contratar un servicio, ¿no? De especialistas para que capaciten. Es un servicio, eso ya no es un bien, no es un equipo, ¿no? Entonces, ahí que lo que tengo que decir, términos de referencia, ¿no? Términos de referencia, ¿no? Por ejemplo, no sé si de repente ustedes ya vienen trabajando en alguna entidad, han escuchado esos términos de referencia utilizado, ¿no? Mayormente cuando se va a contratar una persona, ¿no? Ahí se realiza, para que requieras la contratación de un personal, el área usuaria tiene que elaborar los términos de referencia. ¿Y qué son los términos de referencia? No es otra cosa que los requisitos que debe cumplir esa persona a la cual lo vas a contratar, ¿no? Eso se le llama términos de referencia. De igual forma, ¿no? Si voy a comprar un equipo, se llama especificaciones técnicas. A mí me tienen que decir ese equipo, ¿cuáles son las especificaciones técnicas? Ustedes como ingeniero lo saben muy bien, ¿no? Por ejemplo, si yo me quiero comprar de repente una computadora, ¿no? Que es parte del equipamiento, tengo que saber, por ejemplo, cuánto de memoria RAM tiene, cuánto de disco duro, ¿no? Etcétera, etcétera. Esas son las especificaciones técnicas, eso es lo que se tiene que determinar, ¿no? Y de acuerdo a eso es lo que ya se va a hacer la ejecución física, ¿no? Entonces yo hago, por ejemplo, la IVAR que decíamos, las especificaciones técnicas de los equipos, ¿no? Cada equipo va a tener sus especificaciones técnicas, de repente hasta capacidad de voltaje que debe tener cada equipo y todo eso, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo en la fase, en la ejecución física, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Aquí yo recién voy a comprar el equipo, ¿no? Aquí recién voy a hacer la compra de los equipos. ¿Y en base a qué? En base a las especificaciones técnicas voy a comprar, ¿no? Entonces, ahí me dirán, ¿no? Voy a comprar el equipo, ¿no? De igual forma, ¿no? Una vez que yo elabore aquí en este punto los términos de referencia, aquí en la ejecución física yo recién voy a contratar a esa persona para que capacite, pero de acuerdo a los términos de referencia, o sea, en otras palabras, de acuerdo a los requisitos que se han elaborado en este primer accionar, ¿no? Este primer accionar. No sé, jóvenes, si hay alguna pregunta al respecto acerca de los términos que se utilizan en este caso cuando es expediente técnico o cuando se dice documentos equivalentes, ¿no? Estos términos se utilizan mucho en la gestión pública, como les digo, ¿no? Por ejemplo, en un momento ustedes van a ser gerentes, subgerentes, y cuando requieran algún bien o algún servicio, entonces ahí se van a utilizar estos términos que son especificaciones técnicas, ¿no? Vamos a suponer que ustedes están de gerente y necesitan un aire acondicionado, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen su requerimiento, tienen que decir cuáles son las especificaciones técnicas de ese aire acondicionado, ¿no? Entonces ahí ustedes dirán, pues, ¿no? Debe ser de tantas dimensiones, de tanto por tanto, la capacidad de energía que debe tener, el amperaje que debe tener y todo eso, ¿no? Y todo eso se menciona en las especificaciones técnicas, ¿no? De igual forma, de repente ustedes van a contratar a un especialista, un ingeniero, un especialista para que evalúe algún expediente técnico, entonces ustedes tienen que establecer cuáles son los requisitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente sea especialista en hidráulica, que tenga experiencia de 6 años, haber ejecutado proyectos, haber formulado expedientes, etcétera, etcétera. Y todo eso lo tienen que mencionar en los términos de referencia, ¿no? Incluso si va a tener entregables, ¿no? ¿Cuántos entregables va a hacer? ¿En cuánto tiempo lo tiene que hacer? ¿No? Y todo eso tiene que estar en el término de referencia, ¿no? No sé, creo que había una participación de algún alumno. ¿Alguna pregunta por ahí, jóvenes? ¿O alguna casuística que tuvieran de repente? ¿Algún comentario? Creo que hay algunos que entran y salen, creo que es su internet. Entonces continuamos. La última fase, que es la fase de funcionamiento, ¿no?
Estamos ya en la última fase, que es la fase de funcionamiento. Entonces tenemos aquí el reporte del estado de los activos. En esta fase de funcionamiento es lo que se hace aquí, ¿no? Entonces se va a reportar cuál es el estado de los activos que se encuentran, ¿no? Vamos a programar los gastos de operación y mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los titulares de los activos deben programar el gasto necesario para asegurar la operación y mantenimiento de los mismos, ¿no? Entonces les decía aquí, les hacía también las clases anteriores cuando decíamos, ¿no? Una vez que ya está ejecutada la obra, se entregó la obra, ¿no? Decíamos, por ejemplo, vamos hablando de una obra que es un colegio, un colegio de nivel primaria, una institución educativa de nivel primaria, ¿no? Voy a suponer de que lo ha realizado, lo ha ejecutado el gobierno regional, ¿no? En este caso, la empresa, y lo ha hecho por contrato, ¿no? Entonces, la empresa X ya terminó la obra, ¿no? Entonces ya entregó la obra al gobierno regional, y el gobierno regional lo tiene que transferir este activo, ¿no? A la UGEL, ¿no? Y la UGEL es quien se va a encargar de programar sus gastos, significa de operación y mantenimiento. Va a programar el presupuesto para la contratación de los docentes, va a hacer la contratación de los docentes, el presupuesto para el vigilante, para el de limpieza, ¿no? Entonces va a contratar todo ese personal también. El presupuesto para lo que es mantenimiento también, ¿no? Entonces, no solamente va a hacer el presupuesto, ¿no? La programación del presupuesto, sino también va a hacer el mantenimiento, ¿no? Va a contratar de repente, va a contratar a personal que hagan el pintado, ¿no? O de repente no le falta el presupuesto, entonces lo va a realizar de repente con los padres de familia, ¿no? Simplemente va a comprar la pintura, las broches, los rodillos y todo eso, y lo va a hacer con la mano de obra de los padres de familia, ¿no? Entonces, todo ese trabajo ya es de los titulares de cada activo, que en este caso, si seguimos el ejemplo, sería de la UGEL, ¿no? Entonces, eso es programar los gastos de operación y mantenimiento, ¿no? Eso se hace en la fase de funcionamiento, ¿no? Entonces, esa es la última fase de las inversiones, ¿no? Y aquí se hace una evaluación ex post de las inversiones, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? La DGPMI establece criterios para que un proyecto sea evaluado, ¿no? Entonces, la DGPMI es quien va a decir cuáles son los criterios y qué proyectos van a ser evaluados. Luego vamos a ver. La OPMI respectiva deberá determinar qué proyectos cumplen los requisitos y evaluarlos de acuerdo a su complejidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a su complejidad es que van a ser evaluados estos proyectos, ¿no? O disculpen, estas inversiones, ¿no? Seguimos entonces. ¿Qué es la evaluación ex post de las inversiones, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Es un examen sistémico e independiente de una inversión, la cual se realiza con el fin de determinar su eficiencia, ojo, eficacia, impacto, sostenibilidad y relevancia o pertinencia de sus objetivos, conforme han sido planteados en el documento técnico, que en este caso, ¿cuáles son los documentos técnicos? Fichas técnicas o estudios de preinversión, ¿no? Estudios de preinversión. Después de haber cumplido con la ejecución física, ojo, e iniciada la fase de funcionamiento, o sea, solo ahí se hace la evaluación ex post, cuando ya se encuentra o ya inició la fase de funcionamiento, ¿no? Antes no se puede hacer una evaluación ex post, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? Tiene dos objetivos principales, que son verificar si las inversiones cumplieron con los objetivos establecidos. A esto que yo les decía, por ejemplo, si yo he construido 5 aulas, ¿no? Entonces, en estas 5 aulas deben haber estudiantes, alumnos recibiendo las clases, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Si solamente hay en 4 alumnos recibiendo clases y en el aula 5 está, por ejemplo, no sé, se me ocurre por ahí la oficina de la directora, ¿ah? ¿Qué está pasando acá?
es de que no está cumpliendo con los objetivos para la cual ha sido construido esta infraestructura, ¿no? ¿Y quién hace eso de ahí? Decíamos, el trabajo de quién es, o como dicen acá, la chamba de quién es, de la OPMI, ¿no? Segundo, generar conocimientos para fortalecer el ciclo de inversiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir acá? Entonces, va a evaluar si efectivamente está cumpliendo o de repente hay algo que no funciona como debe ser, ¿no? O hay algo más que agregar y eso va a servir para poder alimentar de repente o hacer ciertas modificaciones, de repente algunos formatos o algunos anexos, ¿no? De tal forma que las nuevas inversiones que sean ejecutadas no tengan ese mismo problema, ¿no? Tengan ese mismo problema. Tenemos aquí el ciclo de inversiones y el proceso de evaluación ex post, ¿no? Tenemos aquí en qué momento se da, ¿no? En sí, tenemos evaluación en todas las fases, ¿no? Evaluación ex antes tenemos en la programación multinacional de inversiones, ¿no? Y el seguimiento y evaluación también tenemos en la formulación y evaluación y en la fase de ejecución, ¿no? Y la evaluación ex post tenemos solamente en la fase de funcionamiento, ¿no? Fase de funcionamiento. Entonces, ¿qué hablamos acá? ¿No? Si son de 6 meses, hablamos de una evaluación ex post de corto plazo, ¿no? Si es el primer y segundo año, un seguimiento de ex post. Si hablamos de tercer y quinto año, una evaluación ex post de mediano plazo. Y a partir del quinto año se habla de una evaluación ex post de largo plazo, ¿no? De largo plazo. Y por último, vamos a ver los momentos de evaluación, ¿no? Aquí tenemos los momentos de evaluación. Y aquí les decía que todas las inversiones están sujetos a una evaluación ex post. ¿Quién hace esta evaluación? ¿Quién hace esta evaluación? El de la UEI. Hay jóvenes ya se han dormido, creo, ¿eh? Están ahí. Bardales, Ortiz, se encuentra. ¿Quién hace la evaluación ex post? Bardales. ¿Dónde está? La otra persona. ¿Quién más? Vamos a ver por acá. Cuelo Guaita. Se encuentra Cuelo Guaita. Buenas noches. A ver, decía la pregunta, nos encontramos aquí en el momento de la evaluación ex post, decíamos, ¿quién hace la evaluación ex post? ¿Qué órgano del invierte? Es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Política de Inversiones. No. Hablamos de los organismos del invierte. ¿Quién hace? El de la OPMI, de la UEF, de la UEI. ¿Quién hace? Nos remitimos a la primera diapositiva. Vamos acá. Estamos en la fase de funcionamiento. ¿Quién hace? La Oficina de Programación Multianual de Inversiones. ¿Quién es? Jefe de la OPMI. Aquí tenemos evaluación ex post, ¿ya? Entonces está claro para todos, jóvenes, hay que estar atentos, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué decimos? ¿Quiénes hacen la evaluación ex post? Entonces lo hacen los jefes de la OPMI, ¿no? Entonces ellos son los que hacen la evaluación ex post, ¿no? Por ejemplo, si hablamos aquí de la universidad, entonces es el ministerio. El ministerio tiene su OPMI, Ministerio de Educación, ¿no? Si hablamos de una municipalidad, ellos sí tienen OPMI. Entonces, si hablamos de Manantay, el jefe de la OPMI hace esa evaluación ex post, ¿no? Entonces, según el tipo de inversión que ha sido elaborado según el tipo de documento técnico, ¿no? Se habla de evaluaciones, decíamos, ¿no? ¿Qué momento se hace, ¿no? Si hablamos de una IVAR, hablamos de corto plazo, ¿no?
¿Qué significa es de corto plazo? Tenemos aquí, ¿cuándo es de corto plazo? Cuando es de 6 meses, ¿no? 6 meses. Entonces, ahí se hace. Ahora, una ficha técnica simplificada, ¿no? También hablamos de corto plazo, ¿no? Ahora, una ficha técnica estándar. Entonces, ahí se hace una evaluación de corto plazo, seguimiento ex post y a mediano plazo, ¿no? Ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad, de igual forma, en los 3 momentos. Y si hablamos de un perfil, casi hacemos todo, ¿no? A corto plazo, mediano y a largo plazo, ¿no? Esos son los momentos de evaluación de la ex post. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta al respecto? Algo que de repente no quedó tan claro. Con eso terminamos a lo que es la fase de ciclo de inversiones y estaríamos pasando a lo que son contenidos de los proyectos de inversión pública. Los contenidos de proyectos de inversión pública. ¿No hay preguntas, jóvenes? A ver, entonces, ya la diapositiva lo voy a enviar. Bueno, los anexos ya ustedes saben de dónde descargarlo, ¿eh? Imagino que han estado atentos a clase, ¿no? Ya. Entonces, la diapositiva, si eso no está, les voy a enviar a la delegada. A ver, vamos a llamar lista. Quiénes están presentes y quiénes no están presentes. Alegre, Dawa. Presente, magíster. Antesana Pinedo. Presente. Bardales Ortiz. Bardales. Bardales, creo que estaba Bardales. Pasado, salí de clase. Tiene problemas con su internet. Vamos a ver acá. Ya, no tiene audio, dice. Por razón no ha contestado la pregunta también. Ya estaba poniendo falta. Ya. Blas Meléndez. Presente, magíster. Blas Panduro. Presente, magíster. Bratz, ¿no? Bratz Panduro, disculpa, no. Estoy medio ciego también. Bustamante. Presente, magíster. Castro Berrospi. Presente, magíster. Presente. Muy bien. Choca Vargas. Presente, magíster. Cabeñas de Jesús. Presente, magíster. Cuellar. Presente, magíster. Puelo. Presente, magíster. De la Cruz. Gutiérrez. De la Cruz. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gama Ríos. Gama Ríos, presente, magíster. García Moreno. García. Hernández Romero. Buenas noches, magíster, presente. Hidalgo Castro. Hidalgo. Jiménez Mozombite. Jiménez Mozombite. Creo que estaba. ¿Qué ha pasado? ¿Se fue de clase o...? Ingeniero, magíster, disculpe, Hidalgo Castro, presente. Muy bien, Jiménez. A ti va a poner falta. Linares Meléndez. Presente, magíster. Magíster, disculpe, Hidalgo Castro, le dice que es presente. Hidalgo Castro, allá. Muy bien. Márquez González. Márquez González. Estaba presente. ¿Qué pasaba? ¿Se le fue su internet? Vamos a ver. Ni más, nada escrito en el chat. ¿Ya está? A ver, Márquez González. Márquez. Creo que no está.
Mendoza Arce. Presente, magíster. Montalvo Hurtado. Montalvo. Moya Tuesta. Moya Tuesta. Pastor. Pastor. Presente, magíster. Pueyes Soto. Pueyes. Presente, ingeniero, buenas noches. Rodríguez Bartra. Rodríguez. ¿Está Rodríguez? Vargas Monteluisa. Vargas. Presente, magíster. Okay. Vilches. Vilches. Está con Vilches. ¿Está? Jalando. Torres. Torres y Ribaren. Presente, magíster. Presente, magíster. En Torres. Cifuentes. Presente, buenas noches. Fuentes. Soria. Soria Flores. No, Soria Robles. Soria. Soria. Último llamado. A ver. García Moreno. García Moreno. Está. Montalvo Hurtado. Montalvo Hurtado haya participado. Puede que se le haya ido su internet. Como tuvo una participación estaba. Ya. Moya Tuesta. Moya Tuesta. Está. Cero. Azul. Rodríguez Bartra. Rodríguez. Rodríguez tiene contestado. Ya. Más tenemos Vilches. Vilches. Está. Y Soria Robles. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo por el día de hoy. Voy a enviar lo que Magíster, disculpa, a mí no me he llamado. Rojas Cruzado, Gerardo. Rojas Cruzado. ¿Qué número eres? A ver. ¿No estás acá? ¿Estás en otro grupo? No, yo estoy en magíster. ¿Sí? Ah. Sí. Magíster de igual manera, Suárez Maciel también le había enviado mi carta. ¿No? ¿Cuándo se envió? Se le había comunicado por WhatsApp, magíster. ¿Cuál es tu código? 302160-244. 3021 60 244. ¿Quién más? ¿Alguien no lo llamé? Rojas Cruzado, Gerardo Magíster. Rojas Cruzado, no está, creo acá tampoco. ¿Cuál es tu código? 302160-111. Es unos. Sí, 3 veces 1. 3 veces 1. Ya, muy bien. Vamos a revisar el correo. Ya, ¿Alguien más? gracias. ¿Alguien más? Muy bien, creo que es todo. Bien, jóvenes, entonces ahí nos quedamos. Nos vemos en la siguiente clase. Muy buenas noches con todos.